porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Se distribuyeron 275 respiradores en los últimos días y en la Argentina se distribuyeron 1.011 respiradores, dijo Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. En la semana se distribuyeron 275 respiradores en el Hércules, que salió del aeropuerto del Palomar y tuvo 3 paradas, la primera en Córdoba, la segunda en Chaco para entregar a Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco, la tercera parada en Santiago del Estero para entregar en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja. Llevó 68 respiradores y durante esta semana que está terminando se distribuyeron 207 respiradores al resto de las jurisdicciones y 26.000 determinaciones para seguir fortaleciendo el diagnóstico de laboratorio en todos los laboratorios públicos y privados de la red y de otros laboratorios que están colaborando con el testeo para diagnóstico y seguimiento en esta pandemia. Se va a seguir trabajando en este sentido y hasta ahora a las 24 jurisdicciones se le han distribuido 1.011 respiradores. Deportes. Fútbol internacional. Emiliano Martínez, Agüero debe quedarse para ser el máximo goleador de la Premier. El arquero del Arsenal inglés, formado en las divisiones inferiores del Independiente como el Kun, también reconoció que necesita un cambio para tener mayor continuidad. El arquero argentino del Arsenal inglés, Damián Emiliano Martínez, afirmó que su compatriota, el delantero Sergio Agüero del Manchester City, debe quedarse para ser el máximo goleador de la Premier League, porque está cerca de ser el artillero histórico de una de las máximas figuras de la Liga Europea. Internacionales. Coronavirus, panorama en el mundo. El mundo va por el 4.000.000 de muertes, pero muchos países piensan en salir de las restricciones. Las realidades en Europa y América no son las mismas, ya que en el viejo continente, donde la pandemia llegó antes y provocó 1,5 millones de contagios, los principales países ya han comenzado a diseñar sus salidas de los esquemas de confinamiento. Una verdadera prueba de fuego, ya que quedarán expuestos a un rebrote. A pesar de que el mundo se acerca velozmente al 250.000 de muertes por el coronavirus, varios países, sobre todo de Europa, comienzan a avanzar en diversas maneras de flexibilizar o salir progresivamente de los procesos de aislamiento. Deportes. Ramón Díaz recordó que como DT de San Lorenzo tras la eliminación a River de la Copa, lloró. La curiosa situación ocurrida el 8 de mayo del año 2008 fue revelada por Emiliano Díaz, hijo y ayudante del actual entrenador de Libertad de Paraguay. Ramón Díaz, emblema de River, vivió una noche de sensaciones encontradas y como técnico de San Lorenzo lloró por la eliminación de su club de Núñez allá por mayo del año 2018 en el marco de la edición de ese año de la Copa Libertadores. La revelación de lo que ocurrió aquel 8 de mayo la otorgó Emiliano, uno de los hijos del ex delantero y hoy técnico de Libertad de Paraguay. Internacionales. Naciones Unidas. Para Guterres, la desinformación es la segunda pandemia detrás del coronavirus. El secretario general de la ONU advirtió también que desde que comenzó la pandemia, muchos periodistas están siendo objeto de mayores restricciones y castigos, tan solo por hacer su trabajo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que detrás del coronavirus hay una segunda pandemia que es la de la desinformación y lamentó que muchos periodistas estén siendo objeto de mayores restricciones y castigos. A medida que la pandemia de coronavirus se extiende, también se ha dado lugar a una segunda pandemia de desinformación. Desde consejos de salud perjudiciales hasta teorías conspirativas descabelladas, dijo Guterres en un mensaje con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Locales. El Parlamento del Gran Río Cuarto aprobó el uso obligatorio del tapabocas. El Parlamento del Gran Río Cuarto aprobó por unanimidad el uso obligatorio de elementos de protección que cubran la nariz y boca y mentón, tipo barbijo o social tapaboca, cobertor de tela, mascarilla, elementos de producción casera para circulación en la vía pública.
ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de libre acceso de cualquier índole, en locales comerciales, plantas industriales y centros de salud públicos y privados. Cabe recordar que la decisión se tomó tras un encuentro del COE regional y las autoridades del Gran Río Cuarto con representantes de todos los bloques del Consejo Deliberante en virtud de la recomendación del COE y en función de un trabajo en conjunto con todo el arco opositor y los sectores institucionales de la ciudad. Provinciales. COE refuerzan medidas sanitarias en el sector noreste de la ciudad de Córdoba. Desde este lunes habrá un cordón sanitario restrictivo en los barrios de esa zona y un cordón más estricto en 3 cuadrantes puntuales. En estos cordones se restringirá el tránsito, se reforzarán los controles sanitarios y se organizará un testeo de ampliación diagnóstica. El objetivo es realizar una investigación epidemiológica más exhaustiva con el fin de proteger a esta comunidad. El COE Central informa que se ha decidido aplicar una medida extraordinaria en ese sector noreste de la ciudad, donde se reforzarán los controles y se instalará un cordón sanitario restrictivo que regirá a partir de hoy. El Ministerio de Salud dispondrá puestos sanitarios para realizar controles correspondientes en la zona y se controlarán los ingresos y egresos del sector. Nacionales. Presentaron el video de la campaña Gracias por Cuidarnos en homenaje a los trabajadores de la salud. El video de la campaña Gracias por Cuidarnos, en agradecimiento al personal de la salud que se encuentra trabajando para combatir la pandemia de coronavirus, fue presentado en los hospitales Juan Fernández, Cosme Argerich y el Sanatorio Finoquieto, informó el Ministerio Público Tutelar. Desde el Ministerio Público Tutelar quisimos hacer este video agradeciéndole a todo el personal de la salud que desde todos los centros de salud, desde todos los hospitales, nos están cuidando continuamente. Podemos sentir el cariño de los niños que son el futuro de la patria y el presente por el cual nosotros estamos enfrentando esta epidemia. Es importantísimo el trabajo que realiza todo el personal sanitario. En este momento tenemos que estar todos unidos. La única forma de poder salir de esto es que estemos todos los argentinos absolutamente unidos. Deportes. Cristiano Ronaldo está bloqueado en Portugal y no puede regresar a la Juventus. El gobierno portugués no autorizó el plan de vuelo del avión privado del astro por las limitaciones que hay para evitar la propagación del contagio de coronavirus. El astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, no podrá viajar a Italia para reintegrarse a los entrenamientos de la Juventus que estuvieron suspendidos por la pandemia de coronavirus debido a que el gobierno luso no le autorizó el plan de vuelo de su avión privado. Internacionales. Alemania está reanudando hoy lunes las clases en los colegios, pero solo para cursos superiores. Solo tendrán clases los más de 224.000 alumnos que finalizan el ciclo superior de la escuela media. El 11 de mayo se espera que se levanten las restricciones para el grupo de alumnos que se van a graduar el año que viene. Cientos de miles de alumnos volverán a la escuela hoy en Alemania por primera vez en semanas de suspensión de clases debido a la pandemia de coronavirus, aunque las clases presenciales solo serán para los cursos superiores. Locales. Río Cuarto fija multas de hasta 66.000 pesos por no usar tapabocas. La obligatoriedad en nuestra ciudad rige desde el sábado. La región está declarada como zona de transmisión por conglomerados. Las localidades de Río Cuarto, Las Higueras y Holmberg estarán alcanzadas por la medida que rige desde este sábado después de la aprobación parlamentaria. Quiero agradecer a los concejales de los distintos bloques por aprobar la ordenanza para el uso obligatorio del tapabocas en nuestra ciudad. Esto nos va a permitir seguir cuidándonos entre todos. Sigamos por este camino, dijo el intendente Juan Manuel Llamosas en su cuenta de Twitter. Río Cuarto es uno de los puntos dentro de la provincia que se encuentra alcanzado por la transmisión en conglomerados. Las multas irán desde 2.200 pesos hasta 66.000 pesos. Provinciales. COVID-19, informe diario de la situación en la provincia. El Ministerio de Salud a través del Laboratorio Central de la provincia confirmó ayer domingo 3 de mayo de 2020 un nuevo caso de coronavirus en Córdoba, correspondiente al brote en el hospital italiano. 308 son confirmados, 6.967 se descartaron, 563 se encuentran en estudio. Deportes. El plantel del Atlético de Madrid se someterá a estudios para poder entrenar.
Tras los estudios, los jugadores realizarán un plan de entrenamiento individual confeccionado por el preparador físico Oscar Ortega, que seguirá el protocolo del Consejo Superior de Deportes. El plantel del Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se someterá mañana a las pruebas de coronavirus para comenzar la primera fase de los entrenamientos individuales a la vez que se conozcan los resultados. Internacionales. Irán anuncia la reapertura de las mezquitas en zonas de bajo riesgo por la pandemia. La medida implica además que el próximo viernes se celebra el rezo musulmán del mediodía en la mezquita de esas 132 poblaciones llamadas zonas blancas, aunque respetando los protocolos para la emergencia sanitaria. Provinciales. Empresa cordobesa donó cápsulas de protección para médicos de UTI. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE Central, recibió de la empresa cordobesa Crecer Ortopedia cápsulas confeccionadas especialmente para mejorar la protección de los médicos de la unidad de terapia intensiva UTI. El pasado jueves se entregaron las 10 primeras cápsulas Box Anti-Flush, de un total de 100. Esta protección permite contener los fluidos al momento de intubar a personas con COVID-19 y por ende reducir la exposición del personal médico. Locales. Campaña domiciliaria de vacunación antigripal. En un mes se vacunaron casi 25.000 personas. Se cumplió el primer mes de campaña de vacunación antigripal que lleva adelante la Secretaría de Salud del Gobierno de Río Cuarto. En ese periodo de tiempo se aplicaron 25.000 dosis en toda la ciudad. En ese marco, el intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Salud, Marcelo Ferrario, visitaron el Centro de Salud Municipal, donde recorrieron y agradecieron el trabajo de las brigadas de vacunación domiciliaria. Hoy queríamos simplemente agradecerles. Sabemos que todavía queda una etapa por delante con algunos adultos, con algunos grupos de riesgo que todavía nos falta terminar, pero habiendo ser realizado, como decía Sonia, ya el barrido de toda la ciudad en este tiempo, es un ejemplo para el país, es un ejemplo también que la ciudad de Río Cuarto brinda a otros municipios de cómo se puede trabajar. Ustedes son un ejemplo y la verdad que son momentos duros, son momentos difíciles, pero yo tengo mucha fe con todo el equipo, con Marcelo, que desde el primer día estamos trabajando. Yo tengo mucha fe que vamos a, cuando termine esta historia, vamos a poder decir que estuvimos a la altura de las circunstancias y que Río Cuarto, como siempre, pudo sortear y sobreponerse a una adversidad más. Hemos alcanzado casi las 25.000 vacunas en toda la ciudad, habiendo hecho un barrido completo de los distintos barrios, y ahora estamos iniciando una segunda etapa que consiste en un segundo barrido para vacunar a aquellas personas que por diferentes motivos no han podido ser vacunadas. Y vamos a iniciar en una tercera etapa de vacunación determinado por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene que ver la vacunación a aquellos grupos de riesgo entre los 2 y 65 años que tengan enfermedades crónicas como insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal, problemas con tratamientos oncológicos o inmunosupresores, que con certificado médico van a poder acceder a la vacuna. Por otro lado, el día lunes fuimos reconocidos a nivel nacional por ser el municipio tal vez pionero en este tipo de vacunación domiciliaria a mayores de 65 años, que no hace nada más ni nada menos que seguir cuidando a nuestros adultos mayores. Estamos muy contentos, hoy se termina al cabo de un mes justo la etapa del primer barrido de la ciudad, en donde fuimos casa a casa a tratar de llegar a los mayores de 65 años y luego incorporamos a las embarazadas para ayudarlos a que se cuiden y cuidarlos, estando en su domicilio y haciéndoles llegar la vacuna que ellos requieren para levantar sus defensas. Recorrieron 25 brigadas y en total fueron entre 50 y 60 personas las que trabajaron, porque a veces algunos voluntarios, como tenían otro trabajo, venían algunos días y los reemplazaban a otros en el caso de que no pudieran. Nacionales. En Buenos Aires es obligatorio el tapaboca-nariz. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Cava, explicó por qué.
Sí, nosotros ya habíamos dispuesto que sea obligatorio el uso del tapabocas del transporte público y en el comercio, porque es el lugar donde más se pierde el distanciamiento físico entre las personas y por lo tanto más riesgo hay de contagiarnos entre nosotros. La verdad es que lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que la circulación pública de gente ha aumentado, todo eso es bastante obvio y visible, y al mismo tiempo la curva de casos de la ciudad ha seguido evolucionando, con lo cual ya los riesgos del contagio en la vía pública circulando empiezan a aumentar y hemos dispuesto a ampliar la obligatoriedad a todos los escenarios de la ciudad. Deportes. Juventus le dio luz verde para la continuidad de Dybala e Higuaín. El club turinés quiere prorrogar el vínculo con el cordobés y que el Pipita, que está en Argentina al cuidado de su madre, quien atraviesa un problema de salud, pueda cumplir su contrato. Juventus de Italia, según su director deportivo Fabio Paratici, pretende prorrogar el vínculo del delantero cordobés Paulo Dybala y que Gonzalo Higuaín cumpla su último año de contrato. Con Dybala estamos hablando para prolongar el contrato, pero este parón interrumpió las comunicaciones. Paulo está viviendo la experiencia negativa del coronavirus y le deseamos que se recupere pronto, dijeron desde el club. Internacionales. España registra el menor número de muertos desde hace un mes y medio. En medio de la flexibilización de la cuarentena, España registró 164 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, el menor número desde el 18 de marzo pasado, según destacó el gobierno. Nacionales. Para el gobernador de Corrientes, si no se respeta la cuarentena, las proyecciones son catastróficas. Los números hoy son buenos. Si comenzamos a salir sin los cuidados, sin lavarnos las manos, las estadísticas van a cambiar, por lo que es necesario tener responsabilidad, sostuvo el jefe del Ejecutivo correntino en declaraciones a la prensa. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, advirtió que, de acuerdo a los números y las proyecciones de Corrientes, si no se respeta la cuarentena, las consecuencias serían catastróficas, al referirse a la situación del coronavirus en ese estado mesopotámico, donde hoy se estará anunciando una nueva modalidad de aislamiento. Deportes. San Martín de Tucumán quedó al borde del abismo después de la polémica decisión de la AFA. El equipo que lideraba la zona en la Primera Nacional, pero no sabe si ascenderá, ya que se resolvió que los encuentros se jugarán cuando termine la pandemia. Un plantel que puede quedar diezmado por 15 contratos que vencen el 30 de junio. Un equipo titular que se mantuvo meses en la cima pero perdería el 80% de sus integrantes y una institución bajo amenaza de colapso financiero. Así es el panorama de San Martín de Tucumán, puntero de la Primera Nacional tras las medidas tomadas por la AFA debido a la pandemia de coronavirus. Internacionales. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la posibilidad de nuevas oleadas de contagios de coronavirus. El director regional para la zona de Europa en la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug, advirtió hoy que una vez que se supere la primera ola de contagios de coronavirus, es esencial prepararse para la segunda o tercera. En momentos en que los países europeos comenzaron a flexibilizar las medidas de confinamiento. Nacionales. Larroque jurará este lunes como ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense. El acto será en el Salón Dorado de la Gobernación, tras la partida de Fernanda Raberta con destino al ANSES. El gobernador bonaerense Axel Kicillof tomará juramento en La Plata al nuevo ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Larroque, según se informó oficialmente. La jura será en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y Larroque reemplazará a María Fernanda Raberta, que fue designada por el presidente Alberto Fernández como nueva directora ejecutiva del ANSES. Internacionales. La Unión Europea aprobó un mega salvataje financiero para Air France por la crisis del coronavirus. La medida fue aprobada dentro del marco temporal sobre ayudas de Estado que impulsó a raíz de esta crisis, indicó en un comunicado. La Comisión Europea le dio luz verde a Francia para brindar una ayuda de 7.000 millones de euros a Air France, que consiste en una garantía estatal para adquirir financiación y un préstamo de accionistas para proporcionar liquidez urgente a la compañía golpeada por la crisis causada por la pandemia de coronavirus. La medida fue aprobada dentro del marco temporal sobre ayudas de Estado impulsado a raíz de esta crisis, indicó el Centro Europeo en un comunicado. Nacionales.
Alberto Fernández dejó un mensaje a los niños y adolescentes para que se queden en sus casas. Al dirigirse a los jóvenes en las redes sociales, el jefe de Estado les pidió tener inventiva y usar la imaginación, porque subrayó: este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes y crees música. El presidente Alberto Fernández este domingo dejó un mensaje a niños y adolescentes para que se queden en sus casas durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus y advirtió que valora mucho la colaboración de la sociedad en el cumplimiento de esta medida. Internacionales. En Bélgica superan los 50.000 contagios mientras se inicia la salida del confinamiento. El portavoz oficial para la gestión de coronavirus, Yves Labten, subrayó que el número de pacientes en cuidados intensivos es menos del 50% de la ocupación registrada en los momentos más duros de la epidemia, según cita la agencia Europa Press. Bélgica inicia la primera fase de la salida progresiva del confinamiento por coronavirus, a pesar de que en las últimas 24 horas superó los 50.000 casos confirmados de contagios desde que se inició la pandemia y roza los 8.000 fallecidos, según publica el Servicio de Salud Pública. Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.